te doy la bienvenida otra vez a este espacio de entrevistas de Seduce tu Vida, en el que hablamos un poquito de desarrollo personal, de crecimiento, de relaciones, de todo lo que tenga que ver con el seguir aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos a través de las historias, ¿no? Las historias que nos cuentan, las historias que nos suceden a nosotros, que leemos, que escuchamos? Y para eso he invitado a un gran conocedor de las historias, que es Nacho López Lladres. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Pues Nacho, a los que seguro que muchos ya conocéis, lleva más de 20 años en el tema de la radio, está Hoy por Hoy en Cadena Ser Norte, pero es que además es escritor, se dedica todos los días a escuchar historias, a escucharlas, a contarlas, a escribirlas y también las canta, que canta maravillosamente bien. Ahora ya escucharéis su voz, que es para cantar, claro que sí. Y yo quería saber, ¿qué es eso que tanto nos atrae de las historias? ¿Por qué nos gustan las cosas a través de las historias? Está ahora muy de moda, por ejemplo, el tema de storytelling, ¿no? Y sí. El storytelling ha existido siempre, es contar historias, pero hay que saber contar historias, ¿verdad? Sí. Entonces, así para ponernos un poco en ambiente, ¿qué tiene que tener una gran historia, ¿no? Para que nos encanten. Pues fíjate, yo creo que cualquier historia puede ser una gran historia. La diferencia está en saber contarla o no, o contarla de una manera u otra. Creo que no hay historias malas. Creo que hay maneras buenas y correctas de contarlas o no, al final. Porque si te paras a pensarlo, en realidad, una historia no es igual de atractiva para todo el mundo. Creo que también las historias, a mí me parece que es también una cuestión de, aparte de puntos de vista, también de estados de ánimo. Hay veces que hay historias que nos calan más según nuestro propio estado de ánimo y otras veces, hay veces que estamos más sensibles a un tipo de historias que a otro. Por eso te digo que es difícil a lo mejor pensar en algo global. Quizá cada uno nos impacte una historia de manera diferente, pero creo que lo común es eso, es cómo nos cuentan esas historias, la manera que nos relatan esas historias es la forma que nos llegan dentro o no, que nos tocan, las emociones, que eso yo creo que es lo principal. Está clarísimo, sobre todo el sentirse identificado, ¿no? Con la historia o con el momento, como decías, si en ese momento nos encontramos pues más sensibles, pues una canción o una historia un poquito más tierna, seguro que nos llega mucho más, ¿no? Nos impacta. Hombre, a todos nos ha pasado, ¿no? Escuchar una canción en un momento dado o en otro de nuestra vida y te dice una cosa u otra, ¿no? Sí, es así. Incluso la misma canción, ¿no? Te lo pones en otro momento claro, y no tiene nada que ver cómo te sientes, cómo te hace sentir. Entonces, ¿cómo podemos a lo mejor transmitir o contar mejor esa historia? ¿Hay algo que no puede faltar o se aprende a contar bien las historias? Fíjate, creo que te he dicho hace un momento algo que si lo pienso, quizá para mí sí sea la clave, y es la emoción. Si tú no consigues emocionar de una manera u otra a la persona que le estás contando, que le estás leyendo, o que se la está leyendo ella después de que lo hayas escrito tú, que le estés cantando, si tú no eres capaz de generar una emoción en esa persona, creo que ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, creo que la clave a lo mejor es eso, es las emociones. Y los seres humanos somos emocionales. Yo creo que de eso no cabe duda que nos movemos por las emociones, ¿no? Y saber, es muy difícil también, saber captar las emociones, no lo estoy diciendo y no me parece algo sencillo, ¿no? Porque como te digo, cada uno tenemos nuestras circunstancias. Pero creo que todo tiene que tener esa emoción. Y yo para mí, yo las personas que me gustan y que me atraen su forma de hacer las cosas es si ellas mismas se emocionan cuando las están haciendo o contando. Si no hay emoción, si no hay pasión en lo que se hace, si la gente no hace las cosas con pasión, para mí pierde todo. Yo necesito gente apasionada con lo que hace. Está claro, es que además nos engancha, no es lo mismo que nos den pues una formación o una charla, ¿no? Una conferencia, un montón de datos y estar escuchando, sí, estos son los resultados, haces esto, pasa esto, aquí te cuenten, mira, yo he experimentado esto, me pasó esto, ¿no? Sí. El cómo me sentí,
cómo me tal, eso nos apasiona totalmente. Sí, claro, el sentirte, como tú decías, de alguna forma te sientes pues identificado, reflejado con esa persona. Yo creo que eso al final nos pasa a todos. Hay ciertas cuestiones que son comunes, ¿no? a todo el mundo. ¿Quién no ha sufrido por amor o desamor? ¿Quién no ha sufrido por una amistad? ¿O quién no ha tenido alguna discusión con un hermano, una hermana, un amigo? Todos hemos tenido momentos, ¿no? Y yo creo que de esos momentos también se nutren las historias, las películas, los libros. Yo, por ejemplo, yo te digo, en mi caso, ¿no?, particular, yo cuando escribo me nutro de las cosas que observo en la vida y de las personas que han pasado por mi vida. Si la gente que me conoce, muy cercana, sabe identificar quizá muchos personajes que yo cuelo en las novelas, que parece como que están ahí porque sí y no, tienen una razón de existir y son personas que existieron de verdad y que fueron importantes. Y yo lo cuelo, lo dejo ahí, es un guiño a esas personas, porque a lo mejor no tiene nada que ver con ellas, el personaje. Pero me gusta, ¿no? Me gusta el generar y crear a partir de cosas que yo he ido viendo y viviendo, detalles. Si yo me asomo por una ventana y veo un detalle que me gusta, de algo que me llama la atención, probablemente eso va a aparecer en alguna de mis novelas después, ¿no? Entonces, a mí eso me parece también muy interesante, el que todos vayamos siempre con los ojos abiertos por el mundo, porque es, a pesar de que siempre estamos, fíjate, yo soy el primero que da noticias en la radio y muchas veces no son noticias buenas, pero creo que tenemos que ser conscientes de que el mundo también es maravilloso y tenemos cosas preciosas que podemos observar y mirar, y todas esas cosas las que tenemos que aprovechar, nutrirnos nosotros de ellas y compartirlas con los demás a modo de cualquier expresión artística o simplemente en una conversación, que es que tampoco hace falta ser una persona muy creativa y hacer algo artístico, ¿no? Que en una conversación entre amigos se puede también transmitir todo esto. Efectivamente, de hecho, y nos encanta que nuestros amigos nos cuenten qué es lo que les ha pasado, qué es, bueno, además con toda la pasión del mundo y con toda la emoción y los detalles, ¿no? Y los detalles son también los que hacen que... Por algo existe Facebook y derivados, porque nos encanta saber sobre los demás. Nos encanta, de verdad, nos encanta. Además, es increíble cómo nos encantan las historias de personas reales. Sí. Más que, aunque nos tengan enganchadas y haya, pues eso, que son celebrities y querramos saber y tal, nos tienen enganchadas las historias de gente que puede ser nosotros mismos, ¿no? En un momento dado. Sí, claro. Y eso porque seguimos con él, nos sentimos identificados, o sea, es por simplemente porque, oye, nos puede pasar a mí y lo sentimos, o hay algo más. Yo supongo que sí, pero esto es algo y quizás te diría está muy, muy viejo, ¿no? En algunas cuestiones. Me refiero, ¿por qué triunfan ciertas series de televisión o incluso las telenovelas estas antiguas, ¿no? Porque al final la gente se sentía bien, se sentía identificada a lo mejor con esas historias, o incluso no, pero sentían que esas personas lo pasaban peor que uno mismo, ¿no? Y decían, mira, este sufre más que yo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que al final, claro que nos siente identificado y esto yo creo que es importante. Yo creo que sí, al final. Y en todas las historias que has escuchado, que escuchas a diario, ¿cuáles son las que más te llaman la atención o las que más te acuerdas? Pues a mí me gustan mucho las historias, claro, dicho así puede ser muy amplio, pero las historias humanas, es decir, esas historias que, como decíamos antes, tengan esas emociones y personas que se hayan superado en la vida, que hayan vivido cosas interesantes, que hayan conseguido logros interesantes, ¿no? Yo creo que a mí eso la gente que tiene algo que aportarme y que enseñarme y que hayan hecho algo en su vida tan fascinante, a mí eso me parece genial. Y a mí eso es lo que, en el fondo, me despierta muchísima curiosidad. ¿Sabes? Historias de personas que han vivido algo, que han tenido algo. Y ojo, no todo el mundo en el fondo le pasa esto, ¿eh? Porque a mí esto también me ha pasado muchas veces, de gente que me ha dicho, mi historia da para escribir un libro. Esto se lo he oído a muchas personas. Sí, pues sí lo hemos oído todos. Sí, vamos a ver. Yo creo que a lo mejor todos pensamos que nuestra vida puede dar para escribir un libro, pero es verdad que muchas veces
lo mismo que he vivido yo lo ha vivido otra persona igual. Y no, a lo mejor no es tan especial, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber identificar de verdad las historias especiales, ¿no? Y por eso te digo, yo después de tantos años si algo me quedo es eso, ¿no? Es con las personas, con vivencias y que te cuentan las cosas desde su interior, desde el corazón, ¿no? Y yo creo que eso se nota mucho. Sí, y además hablabas de esa superación. Es que nos encanta saber que podemos llegar a más. Si encima nos identificamos con esa persona, pues que ha crecido, de todos conocemos una historia que ha crecido de la nada y se ha hecho a sí mismo, Sí. o mira, ha tenido un accidente, pero mira, ahora de repente pues vuelve a conducir, todo lo que sea superación y seguir aprendiendo, ¿no? Pero también es un poco también lo que decías, que no nos pueden gustar todas las historias. Habrá gente que les gusta las historias, otras. Y supongo que también tiene que ver un poco la visión que tienes tú a ti te gusta pues seguir aprendiendo, ¿no? Que te aporte. Sí, claro. Pero hay gente que a lo mejor lo que le gusta es que le sigan reforzando lo que ya sabe, por ejemplo, ¿no? Y mantenerse ahí. Sí, también... probablemente. Sí, seguramente hay gente que será así, que les gusta. Por eso te digo que al final yo supongo que cada uno nos atraen cosas diferentes, ¿no? Pero, como te decía antes, me parece que hay un común denominador, y es que al final es cómo nos cuentan esa historia y las emociones que nos genere esa historia, independientemente de la temática que sea. Yo es que creo que cualquier historia, como te he dicho antes, por simple que pueda parecer, se puede convertir en algo interesantísimo si está bien contada. Entonces, partiendo de esa base, claro, a cada uno, por supuesto que nos llama la atención cosas distintas. Sí, claro que sí, pero partiendo de que seguro nos emocionarán a su manera, ¿no? Y dentro de las emociones, ¿tú crees que hay algunas que nos llamen más que otras en cuanto a las historias? Bueno, pues es curioso porque fíjate, a mí me pasa, y esto te lo digo basándome en experiencias, por ejemplo, en las ferias de libro. Yo mis novelas son muy diferentes de temáticas porque me gusta intentar llegar a gente muy distinta, con lo cual son temáticas muy diferentes. Entonces me pasa que a lo mejor una persona me dice pues que le gusta mucho las novelas donde aparece, por ejemplo, un muerto, novelas negras, novelas que están muy de moda. Y digo, vale, perfecto, genial. Digo, pero mira, también tengo esta otra novela, que es la última que escribí, que es mucho más de sentimientos, mucho más profunda, una novela más pausada. Y me dicen, yo es que para cosas tristes no me apetece. Y digo, joder, no nos produce tristeza un muerto que nos encontramos, pero sí nos produce tristeza la historia de un hombre mayor que te está contando su vida. Entonces, por eso te digo, dices, ¿cuál te emociona más? Pues a mí me llama mucho la atención porque los seres humanos somos muy curiosos. Porque en el fondo parece, decías tú lo de la realidad, sí, pero sin pasarse. Porque parece como que existiera una línea imaginaria, y es que cuando algo es muy real, una historia es muy real, parece como que tampoco termina de convencernos de todo, porque entonces, a ver si me va a emocionar, me va a hacer polvo, como dice la gente, es que yo no estoy ahora mismo para sufrir, y prefieren algo que les parece más banal, que a lo mejor es eso, una historia que parte de un asesinato. O sea, que digo que el ser humano somos un poco raritos, ¿no? En ese sentido. Prefieres una historia que es un muerto, que tal, a una historia más simple. Entonces, a ver, pues yo supongo que, pues como decíamos, es que al final yo creo que es muy difícil saber a las personas la historia que le va a traer más o menos. Por eso yo creo que lo importante es hacer interesantes todas las historias. No, y como comentabas lo de los detalles, es que saber contar una historia, mira, antes hablábamos de, yo me he comprado algún libro que me lo han vendido muy bien y no me ha gustado para nada, pero lo han sabido contar también, lo han sabido vender también. Me lo tengo que leer, ¿no? O esa película, que antes de hemos visto una película que han puesto un trailer que dice, madre mía, qué intensidad, que la voy a ver, y luego la ves. Sí. Pues no me ha gustado nada. Sí, es que ese es el truco. Para mí eso es un truco importante. Yo cuando hablo de mi novela, cuando yo voy a vender mi novela a una feria del libro, porque lógicamente yo no soy un autor conocido, entonces yo estoy vendiendo mi novela a todo el que pasa, yo se la ofrezco y se la cuento. Y yo soy consciente de que pues un altísimo porcentaje de las veces que la gente se lleva mi novela es porque he sido capaz de contarles bien la sinopsis, digamos, de la novela. Es un altísimo porcentaje, porque no me conocen, no saben cómo escribo, a lo mejor no han leído nada mío anterior tampoco.
Con lo cual es un poco a fiarse de lo que tú les digas. Y si tú le cuentas bien esa sinopsis, yo te digo que, y estoy convencido, que la mayor parte, un alto porcentaje, yo la novela se la vendo por contarles bien la sinopsis y presentarles bien la historia. No, totalmente. De verdad que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y es verdad como influye el como... Pero que nos pasa constantemente. Ya sea un perfume con un anuncio, ya sea pues una historia que te ha contado volver y te... Hombre, para eso está la publicidad, ¿no? Es la finalidad básica de la publicidad, el llamar nuestra atención. Y publicidad y ahora redes sociales, lo comentabas, es que ahora mismo pues muchas cosas que vemos en vídeos cortitos en redes sociales nos sirve para que nos recomienden un lugar o una receta o un sitio al que ir a comer o a cenar. O sea, todo esto funciona y ha ido evolucionando a lo mejor ese tipo de publicidad también en las personas, ¿no? Pero claro que funciona, por supuesto que sí. Yo creo que sí, es así. De hecho, en las redes sociales es donde más se utiliza el término de storytelling, ¿no? Sí. Y al final es contar una historia. Y cuanto más personal y más, oye, yo he pasado por donde estás tú, y mírame ahora, y tal, más de superación, de puedes, de aumentar esa emoción, de esa pasión por lo que haces, por lo que vas a hacer. Y mira que yo no soy mucho de eso tampoco, no te creas, que a mí tampoco me gusta mucho es que te iba a decir, a lo mejor está un poco mal dicho, pero ese tema coaching tan exagerado no va mucho conmigo tampoco. Porque hay que tener en cuenta las circunstancias de las personas. Y no todo el mundo puede, no todo el mundo está preparado, no todo el mundo está en el momento de su vida, ni es tan fácil, ni todo el mundo puede triunfar en el momento concreto o lo que sea. No es verdad. Todo tiene su momento, todo tiene su preparación, todo tiene su magia también. O sea, yo no creo que todo el mundo en todo momento pueda. A lo mejor, no te estoy diciendo que no puedan, sino que a lo mejor hoy no, pero a lo mejor mañana o pasado, o cuando sus circunstancias sean diferentes, o su preparación sea otra. Entonces yo por eso parece que esa receta universal de que todo el mundo, si tú puedes, si tú quieres, puedes. Bueno, no siempre. Hay que trabajarlo también, un poquito. Claro, fíjate, es precisamente cuando nos rechina ese mensaje, cuando no es ni nuestro momento, o no es ni nuestra pasión la que nos están vendiendo, o no es ni el método que nosotros elegiríamos. Claro. Primero, cuando empiezan la historia, me encanta quién lo dice, el personaje, me encanta cómo me lo está contando, me encanta la situación, el lugar, porque es además online, porque es cuando encaja todo eso contigo y es cuando empieza a sonar esa historia es para mí. Esa historia es para mí, que es y puede llegar a convencerte. Sí, claro. Sí, es verdad. A mí, pero lo que no me gusta es la gente a lo mejor que se aprovecha de eso también, ¿no? O sea, hay gente que lo sabe hacer muy bien. Estamos hablando de saber contar las cosas. Hay gente que lo sabe hacer muy bien, ¿no? Y yo, por ejemplo, también te digo, igual que si yo te cuento sobre una novela mía, pero tú llegas y me cuentas que, ponte, se acaba de morir tu abuelo, yo no te voy a vender mi novela última porque sé que el protagonista es un hombre de 90 y pico años, que las cosas que te va a decir, que te va a contar y lo que vas a leer, pues probablemente pues te va a llegar de otra forma. Pues no vale por querer venderte el libro, decirte, no pasa nada, no te preocupes que lo vas a pasar muy bien. No, porque a lo mejor esa persona en ese momento, pues oye, siente cierto daño al leer ese libro, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso es como hablábamos el otro día con Óscar Fernández Orellana, de que es manipulación, ¿verdad? Y persuasión. Como, bueno, es cómo lo utilices, cuándo lo utilices y con qué finalidad. Si es vender por vender, si es, me da igual, yo voy a hablar del libro, me da igual si claro. el momento en que estés. O es, mira, esto es un win-to-win. Yo sé que te va a gustar, que lo vas a pasar bien, que te voy a dar ratos estupendísimos leyéndolo. Sí. Y además, al final ganamos porque te puedo vender ese libro. Es ya es otra historia, ¿no? Depende cuál es tu finalidad, es importante. Sí. No, y luego la gente tienes ese feedback, que por ejemplo en redes sociales la gente te escribe y al final te dice, oye, pues me alegro que me recomendaras esto porque sí, porque le gustó, por lo que sea, ¿no? Y eso también es bonito, el poder tener esa interacción y ver que la gente disfruta también y que se emociona. Volvemos a lo de antes, se emociona. Porque es algo precioso, que conseguir que la gente se emocione. Yo siempre lo he dicho, aunque sea, porque me has hecho llorar, y digo, pues me alegro. Me alegro porque eso es que he conseguido despertar las emociones en ti. Y eso para mí es maravilloso.
Qué bonito cuando podemos poder emocionar a otros, ¿no? Claro, claro. Bueno, podríamos estar hablando, pero horas sobre las historias, sobre lo que nos gusta. Pero a mí me gustaría cerrar con una pregunta, y es, ¿qué es lo que más te gusta de crear historias? Ya que tienes varios libros, de crear historias, ¿qué es lo que más te gusta? Pues fíjate, es que al final, como yo lo siento como una necesidad propia, porque tengo la necesidad de contar esas historias, de compartirlas. Entonces, lo que más me gusta, pues a lo mejor es eso, el poder compartirlo con los demás, lo que llevo dentro, las ideas que tengo, y ver que eso ayuda en un momento dado a que una persona pase un buen rato de lectura, desconecte si tiene un mal momento y le ayuda a conectarse al libro y olvidarse de lo demás. Entonces, para mí yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Cuando la gente tiene el libro al final y lo que consigues hacer con él, por ejemplo, ¿no? O cuando te escuchan por la radio. Pues me estoy centrando en los libros, pero mi trabajo principal es la radio. Si una persona pone la radio y mientras me escucha contarle cualquier historia, se olvida de otras cosas, para mí es maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, por haber compartido este ratito, que sabes que me hacía mucha ilusión, porque no lo he contado antes, pero Nacho y yo nos conocimos al revés. Él era el que me entrevistaba a mí cuando yo trabajaba, sabéis que antes era detective privado, investigadora privada. Fascinante. A mí eso me fascinó. ¿Ves? Por eso estuviste conmigo, por eso te hice la entrevista. Porque me fascinaba que fueras un detective privado y quería saber qué hacías, cómo era tu vida, cómo era tu trabajo. Y no llevaba ni gabardina, ni no. No, ni lupa, ni nada de nada, ni periódico con agujeritos, nada. Eso fue un poco chasco, pero bueno. Sí, pero qué bonito el poder ahora estar al otro lado y hacerte yo las preguntas que, mira, esto también es, como decías, pues, para poder compartir. Yo también quiero saber, ¿no? De la persona que invito un montón de cosas, aunque solo lo ciña este cortito espacio de tiempo. Pero bueno, si queréis saber más sobre Nacho, tenéis toda la descripción, todo en la descripción, sus redes, si queréis contactar con él, todo. Y nada, pues muchas gracias por haber compartido este espacio, Nacho, y nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Encantado, gracias a ti.